Bueno, gracias por invitarme primero, Xavi, ¿eh? Un placer. Esas Nada, charlas que hacemos de vez en cuando, como decíamos, en sí, sí, persona las sí. hacemos por aquí hoy. Bueno, os explicamos un poquito, es decir, Juanjo y yo trabajamos en un sitio en común Mm. En tu y bueno, centro, en tu centro. sí, en Mm. el centro que tenemos en Barcelona y muchas de las conversaciones que tenemos en privado en el centro, pues es una oportunidad para hacerlas en público. Simplemente esta es la idea, no hay más idea que esta. Entonces, antes de que entraseis algunos, yo le comentaba a Juanjo que Juanjo el curso de milagros lo ha profundizado mucho más que yo. Entonces, todo esto que estamos viviendo, ¿vale? Toda esta Mm. vorágine, este cambio tan brusco que ha habido, desde el curso de milagros, ¿cómo se vive o cómo la podríamos ver? Sí, esta sería una manera de enfocar la charla de hoy también. Claro, yo como sabes tú y la gente que me conoce, estoy como en dos ámbitos, ¿no? Como terapeuta, acompañante, metavía conciencia. Entonces, yo vivo como con un pie en un lado y otro en el otro, ¿no? En la no dualidad y en esta experiencia dual también, ¿no? Porque una cosa no quita la otra al final. Entonces, si quieres, apunto un poquito cómo veo todo esto del virus, Sí, porque al final hay muchas teorías, que si hay una conspiración, hay mil teorías. A mí al final eso me da igual, la verdad es que lo importante es cómo estás viviendo la situación. Para mí el cuerpo siempre, bueno, yo siempre apunto y querría enfocarlo de esta manera también. Y luego entramos, si quieres, a donde decís, al curso de milagros, a la no dualidad, sí, pero sí. estamos en un cuerpo y el cuerpo también da soluciones. Para mí, Es que es lo que comentamos muchas veces claro, en privado tú y yo, y lo comentábamos ayer con la chica que estábamos, que es que nos olvidamos de que estamos en la Tierra. claro. Y es que vivimos en la Tierra, tenemos un cuerpo, etcétera, etcétera. Mm, Y es que es muy importante observar eso también. Nos claro, convertimos entonces, tantos en un extremo que nos olvidamos del otro. no, es que al final la no dualidad es consciente de los dos espacios, que es solo uno para mí, ¿eh? Exacto. Luego, como sabes, son muchas interpretaciones. Pero como que sé que probablemente alguien me preguntará, como estoy en el tema de la bio, y qué pasa con el virus y tal y cual. Bueno, como os decía, de dónde viene, cómo se origina, si es una conspiración, es un poco, me da igual a mí. Al final, mi experiencia es que el cuerpo da soluciones. Entonces, cualquier enfermedad para mí, o la mayoría de ellas, son soluciones. El cuerpo no hace nada contra nosotros, está dando soluciones, ¿vale? Pero antes que eso, esta visión que yo tengo también de que para mí primero es la mente, primero es la conciencia, como diría el curso de milagros, todo es mente, ¿no? Primero es la mente, la conciencia, tu estado emocional, y luego el cuerpo es el efecto. Por tanto, el cuerpo somatiza aquel estrés, aquel conflicto que está en mi mente. Entonces, para mí incluso con el virus sucede lo mismo. Fijaos que en el fondo, claro, no voy a entrar ni a polemizar mucho con de dónde viene el virus ni nada de eso. Lo importante es que una vez estemos donde estamos, que estoy a favor de, si nos han dicho que tenemos que estar encerrados, confinados, pues que lo estemos, pero vamos a ver cómo lo vivimos, que eso es muy importante. Pero sí querría apuntar porque mi experiencia me dice que al final, fíjate que el virus que dicen que es como una gripe común, prácticamente, pero algo más complicada o que contagia más, lo que fuere, al final los síntomas que da son como una gripe común. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema, afecta al sistema respiratorio, tiene que ver con miedos. Por tanto, yo sí que aconsejo que la situación que estás viviendo la vivas como la vivas, pero no la vivas en miedo, en pánico, en terror, porque eso sí puede afectar y complicar más esta historia del virus, porque el virus probablemente lo tengamos todos ya, o casi todos, o lo vamos a tener todos. Pero hay muchas personas que son asintomáticas y hay personas, fíjate, que hay personas que normalmente son afectadas, las personas mayores de una cierta edad, probablemente ya con patologías previas, pero probablemente que personas que viven más en el miedo. Entonces puede ser que ahí active más, para mí es una certeza, Pero es todo lo que, que sea vivir en el miedo va a complicarte la existencia. pero es que es muy Entonces curioso, Juanjo, puede disculpa que te afectar corte, al sistema respiratorio, ¿no? pero es muy Por tanto, lo curioso. que propongo es que se viva eso sin miedo. Mm. Pero Dime, Xavi, es dime. muy curioso, Juanjo, lo que comentas, porque hay un 85% se dice que es asintomático. Sí, Entonces, es claro. decir, lo que hablábamos siempre, hablamos tú y yo en privado, ¿no?
¿por qué a unas personas les afecta de otra manera y a otras personas no les afecta de otra manera? Enlazando con lo que tú explicas, ¿no? Es mucho el estado emocional de la persona. Eso es. Y además, fíjate que son personas ya con mucha edad que probablemente todo está en la mente, hayan vivido temas de guerra o de posguerra, entonces es mucho más estresante para la persona y fácilmente al final les afecte más. Fíjate qué casualidad que a los niños no les afecta, cuando también los niños tienen el sistema inmune más debilitado o no tan fuerte como un adulto. ¿Por qué? Y para mí la idea es que esas personas, esos niños, no viven en el miedo, en el estrés, en el pánico, como vivimos los mayores o los mucho más mayores. Por tanto, otra vez, mi consejo, y sobre todo porque esto lo veo mucho en las terapias, al final todo se copia. Y los hijos copian. Los hijos nos copian. Por lo tanto, si los papás viven ahora en este encierro que tenemos, este confinamiento, tenemos estrés, miedo, cuidado con salir a la calle, vigila, que no hay que salir, pero si el padre o la madre están en el miedo, en el estrés, los hijos van a copiar eso. Y fácilmente, si esto se extiende en el tiempo, a 2, 3, 4 meses, depende, esperemos que no, que en un par de semanas esté solucionado, pero si esto se extiende en el tiempo, para mí fácilmente pueden aparecer niños luego con el virus, que se active el virus en ese instante en el que empezamos a vivir en el miedo, en el estrés otra vez. Por tanto, mi recomendación es que lo vivamos lo más en paz posible, aceptando la situación, sin miedo y sin estrés, porque para mí es lo único que puede empeorar la situación. Pero yo no conozco mucho, ya lo sabes, no conozco mucho la bio, etcétera, etcétera, pero yo soy un gran amante de la mente dual, ¿vale? Para conocer la mente no dual, primero tienes que descubrir cómo eres. Y la mente necesita memoria. Es decir, necesita una memoria del pasado para llevarla al presente e interpretar el momento presente. Claro. Entonces, tú lo que estás diciendo es la gente que ha vivido situaciones como guerras, etcétera, 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 se ven más afectadas quizá porque este momento presente estén conectando con ese sentimiento que vivieron en el pasado y lo están trayendo al presente. No sé, Juanjo, yo lo suelto porque... Es una teoría, ¿no? También, para mí es bastante certera la teoría, pero no tengo cómo demostrarlo. Solo en mi experiencia terapéutica, todas las patologías que afectan al sistema, ya sea la neumonía, pulmonía, al sistema respiratorio, tienen que ver con el miedo. Por tanto, para mí, yo el único consejo, desde mi humilde opinión, es que dejemos de vivir en el miedo. La enfermedad es miedo. Y la tranquilidad, la paz es salud, inevitablemente. Y luego con 90, 100 años todos nos tenemos que ir aquí. Otra cosa que yo quiero proponer también, que se vea esto de otra manera. O sea, yo también tengo otra certeza, Xavi, y es que yo tengo alma. Yo tengo alma. Los demás no lo sé, pero yo tengo alma. Yo me apunto. Te apuntas. Alma, espíritu, algo que trasciende de tu cuerpo. Nuestra alma sabe en qué instante nacemos y en qué instante nos vamos a ir de aquí. Y será mañana porque me caiga un ladrillo en la cabeza, me atropelle un coche, o de aquí 105 años porque llegaré a 105 años, o porque pillaré un virus que tiene ya con otras patologías y eso será la gota que colma el vaso. Pero no hay error en la vida. O sea, tenemos que salir de ese miedo. Confía en tu alma. Tú naces en el instante que tiene que ser y tú no puedes estar aquí ni un segundo más ni un segundo menos de lo que tu alma decida. ¡Wow! ¡Qué descanso! Sí, pero aquí se activa lo que hablamos muchas veces. Aquí se activan los miedos del yo, el instinto básico de supervivencia. Exacto. Claro, por eso es lo que hay que mirar un poco de gestionar. De gestionar nuestros miedos. Porque al final nos vamos a ir cuando tenga que ser, no cuando lo diga un virus. ¿Que será con el virus? Bueno, porque será como consecuencia de que hasta ahí tu alma ya ha aprendido lo que tenía que aprender. Claro, que esto no es muy científico, ya lo sé, pero es mi manera de vivir en el mundo. A mí en su día me ayudó mucho cuando en la familia sufrimos unas situaciones muy complicadas, entender que en el fondo lo que nosotros llamamos morir es simplemente vida cambiando de forma. Es decir, la vida tiene formas, ¿vale? Y una parte de esa vida, pues, entre comillas, parte, pues nosotros yo lo divide, está compuesto con Xavi, entonces llega un día que vida decide cambiar de forma
y simplemente busca la manera de cambiar de forma. Y nosotros nos quedamos más en la manera, en la forma, que en el hecho de que simplemente es un cambio de forma porque ella sigue siendo vida. Hay una película muy bonita, no recuerdo el nombre, que el protagonista es el que hace de Lobezno en X-Men. Al final de la película va un poquito de esto, ¿no? Simplemente la vida es un constante y simplemente decide cambiar de forma. Y es el yo, es el famoso ego, que se resiste a ese cambio porque no se reconoce como vida. De hecho, la única finalidad del nacer es conseguir llegar a morir. O sea, es que desde que naces lo único que estás consiguiendo en tu cuerpo es intentar conseguir morir. Pero esto lo vemos como algo terrorífico, ¿no? Es parte de la vida llegar a un final en tu vida. Bueno, entonces, ¿qué conseguimos con esa nueva mirada a la muerte? Porque tenemos miedo a la muerte. Lo único que nos provoca es, si yo con 20 años ya tengo miedo a la muerte, me voy a pasar 80 años sufriéndola. Si yo con 20 años acepto que la vida es para luego morir, ostras, puedes vivir 80 años desde otro lugar, sin sufrir, sin miedo. Por tanto, con mucha menos enfermedad. Esta es mi experiencia. Todas las enfermedades son miedo. Miedo a morir. Locura. O sea, morir no puede ser malo. Si fuera malo morirse, los buenos no se morirían nunca. Los muy buenos no se morirían nunca. Por muy bien que te portes, al final vas a ir a donde tienes que ir. Es un paso, es un paseo. ¿Cómo quieres vivir el paseo? ¿En el miedo o en el amor? Diría el curso de milagros, ¿no? Y si despojamos a la experiencia de morir de toda la forma que le da el ego o el yo, digamos que lo opuesto, entre comillas, a morir, la otra polaridad sería nacer. Si le despojamos de toda la forma, nacer y morir es experiencia, es una experiencia más que tendríamos que vivir. En budismo te dicen que realmente es la cara de la misma moneda, es una experiencia que son la cara de la misma moneda que simplemente tienes que vivir. En budismo te dicen, por ejemplo, que si tú la muerte la vives con miedo, te atrapará en la rueda del samsara y depende de qué miedo, en qué miedo te quedes enganchado, ellos le llaman veneno, volverás a renacer en los diferentes mundos que hay. Pero, una pregunta muy curiosa además, es decir, ¿alguno de nosotros se acuerda de cuando nació? ¿Alguno de nosotros, ¿vale?, se va a acordar de cuando muera? No. Entonces, ¿eso es real? ¿Es real o es una invención que se ha creado el yo? ¿Vale? Esas son las creencias. Que no nace ni muere. Claro. Esas son las creencias que nos hacen vivir condicionándonos y sufriendo. Y ahí, a partir de ahí, es cuando entras en el mal vivir, el miedo está debajo siempre. Entonces, la idea sería, bueno, ya sabiendo, porque hay otra visión también para mí importante, lo que es la vida, como decías antes, es una experiencia. Y esta experiencia que estamos viviendo ahora, este confinamiento que tenemos, ¿cómo lo queremos vivir? Esto no es menos vida que hace 3 semanas. Esto es 100% vida, 100% verdad. Entonces, ¿cómo quieres vivir esta realidad? Porque esta es nuestra verdad. No hay casualidades. Para mí, incluso esto del virus también tiene un mensaje, ¿no? Un bello mensaje también, entre comillas, lo de bello, ¿no? Ya hace años, cuando yo ya sabes que como tú, pues tienes esa visión un poco más espiritual de la vida, ¿no? Al final todo es un mensaje. Ya cuando apareció Internet ya nos unió de alguna manera a todo el planeta, pero esto está uniendo muy radicalmente a todo el mundo, de alguna manera. Es decir, lo que le duele, hoy sabemos que lo que le duele a alguien en Australia me puede afectar a mí. Entonces, es como otro paso más en la conciencia de unidad. En el fondo esto es un simbolismo más de conciencia de unidad. Bueno, es que vamos a mirar lo bueno de todo esto, ¿no? El simbolismo que estás explicando es muy bonito porque si nos planteamos que tenemos todos en común ahora, es que todos estamos expuestos a esto. En el momento que somos capaces de ver que todos estamos expuestos a lo mismo, es cuando nos podemos dar cuenta que al fin es que todos nos estamos moviendo en un mismo espacio, pero no somos conscientes de esto. Es decir, lo que tú comentabas, es decir, la vida son experiencias, pero son experiencias que vive el yo, es el experienciador. Si yo paso esta experiencia porque la vivo yo,
estoy rechazando a mí mismo, me estoy rechazando a mí mismo como vida. Y la única manera que tengo de poder estar en paz es observar que esta experiencia la vivo yo y vivirla, porque no tengo otra opción que vivirla, no puedo no vivirla. Muy bien, exacto. Entonces, si yo decido vivirla, decidiré si la puedo vivir bien o mal. Eso ya dependerá de cómo yo juzgue la experiencia que está sucediendo. Dependerá de los inputs externos. Yo sí que es cierto que reconozco que una persona que tenga un familiar enfermo, pues Claro. sí vivirá quizá de una manera más quizá... Más conflictiva. Sí, que una persona Normal, que no pueda vivir en calma. Pero en el fondo es que aunque tu entorno esté un poco removido, solo puedes aceptar lo que está pasando, solo puedes vivirlo. Es que no puedes no vivir lo que estás viviendo. Exacto. Y lo que estás viviendo es lo real. Entonces, rechazar la vida, rechazar la realidad, ese es el conflicto en el que estamos. O sea, la propuesta sería acepta, agradece lo que acontece en tu vida. Si tú vives en el agradecimiento a cada minuto de tu vida con lo que está aconteciendo, tu vida cambia radicalmente. Claro, ¿por qué esto nos parece duro? Fíjate que lo pongo ahí porque ya sé que es duro, no podemos trabajar, no podemos salir, o sea, esa connotación está. Pero ¿desde qué lugar lo quieres vivir? ¿Desde aceptar la vida es, lo que acontece, o creer que la vida tendría que ser diferente a lo que está aconteciendo? En una vives en el río de la vida y en otro vives contracorriente, sufriendo, en el miedo, en el estrés, y como decías tú, eso no es posible vivirlo. La vida es lo que acontece. La vida es lo que aparece. Cuando observas es que es muy bonito lo que explicas, ¿no? Cuando observas que es que no tengo posibilidad de rechazar lo que está sucediendo. Y cuando empiezas a observar que cuando yo me doy cuenta que no puedo rechazar lo que está sucediendo y empiezo a unirme a lo que está sucediendo, lo que tú comentas, empiezo a observar que las cosas están sucediendo y que por mucho que sucedan, yo no puedo hacer nada para luchar contra ellas. Eso no quiere decir que no tome decisiones, ¿eh? Correcto, para correcto. Luchar, porque lo que está sucediendo ahora está sucediendo. Exacto. Es cuando te das cuenta... Claro, sí, perdona. Y te das cuenta que ese movimiento mental que generas para generar todo ese rechazo, entre comillas, es lo que te desconecta de la calma. Correcto. Y que amándolo, dejarás de ver la forma y te unirás a ello. Perdona, muy bien. Sí, señor. Amándolo, encuentras la verdad. O sea, porque, claro, hay otra certeza en mí también, y en ti también, ¿no? Todo es amor. O sea, todo es la fuente, la divinidad, la energía universal. Todo es lo que somos, es amor. Entonces, todo lo que va contra el amor, es decir, el miedo, la resistencia, el oponerte a, eso es contrario a aceptar, a comprender, a perdonar, a vibrar con el río de la vida. Entonces, todo lo que va en contra de lo que es la realidad, porque la realidad es eso, es la paz, es la tranquilidad, el amor, como lo quieras llamar, esa energía universal que está en paz consigo misma. Tú eres parte de esa fuente que está en paz consigo mismo. Todo lo que sea ir contra eso es vivir en lo falso, que diría Buda o diría el curso de milagros. No vives en la realidad. La realidad es lo que acontece, y lo que acontece es amoroso. Si todo es amoroso y lo real, el amor es, lo que no es amor no existe, entonces el mal no existe. Es otra manera de ver también la muerte. El mal no existe. No puede existir lo contrario a Dios, al universo, ponle el nombre que quieras. Cuando hablamos de la palabra Dios es como muy conflictivo, ¿no? Cada uno interprete amor a su manera. Pero si vives en esa conciencia de unidad, sales del miedo. Sales del miedo porque vives lo real. Lo ilusorio es el miedo, la culpa, el resentimiento, la rabia. Eso es no comprensión. Es no entender la unidad. Yo no hablo ni de ignorancia, porque se puede decir, una cosa es conocer y comprender, es comprender esta verdad. Esta verdad que sabía Jesús, Buda, Krishna y todos los maestros y todos los santos que se iluminaron, entendieron. Los momentos de éxtasis de Santa Teresa de Jesús es esa comprensión de unidad.
Entonces, esa es la realidad. Todo lo que no es vivir en esa comprensión es lo falso, es vivir lo falso. Entonces, al final, por eso sufrimos en la vida, porque vives lo falso, lo ilusorio que decía Buda. Entonces, ¿cómo empezamos a ver eso? Porque claro, la idea sería, bueno, ¿cómo lo experimentamos? Bien ahora, en este instante, aquí sentados, aquí conectados. No hay más realidad que esta inspiración y que esta expiración. Todo lo que hablamos es mental. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es interpretación del pasado o de dónde viene el virus o lo que sucederá. Eso no es real, eso son interpretaciones de nuestra mente. ¿Dónde está la verdad? La verdad es esto. Esto que existe ahora, con los que nos están escuchando, tú y yo, este instante. Entonces, cuando tú empiezas a vivir desde este lugar, te das cuenta de que no estás en peligro, vives en confianza y gestionas tu día como sepas y como puedas. Y ahora hay que ir a comprar solamente una vez al día o cuando se pueda. Pero ¿desde qué lugar lo estamos viviendo? Eso es lo importante, es darte cuenta que solo existe el presente. Exacto. Digo mucho en mis charlas que la enfermedad es miedo a lo que me pasará o sufrimiento por lo que pasé. En el ahora nunca hay conflicto. Sí, porque Luego, si quieres, hablamos de por qué estamos donde estamos. Sí, porque el sueño, la ilusión, porque muchas veces lo confundimos. Cuando hablamos de sueño y de ilusión, en budismo le llaman ilusión, ¿vale? En el curso sueño, estamos hablando de la interpretación mental que estamos haciendo a todo lo que está sucediendo, a todo ese movimiento psicológico que se está generando y que nos hace desconectar del presente. Entonces, Claro. cuando te conectas al presente y ese flujo mental deja de funcionar, es cuando ahí, entre comillas, cae todo y es lo que es. Claro. Y ahí aparece la calma. Porque no interpretamos. Y estás en el presente, es que el miedo no puede existir. Exacto, muy bien. Entonces, si estoy en miedo, no pasa nada, me lo acepto. Pero no estoy en el presente. Estar en el miedo es porque estás pensando en lo que me pasará o miedo de lo que me pasó. O sea, sufrimiento por lo que me pasó o miedo de lo que me pasará. Entonces, no estás en el ahora. En el ahora no hay conflicto. En el ahora no hay conflicto. Por tanto, si estoy en conflicto es que no estoy ahora. Es que aparte para que surja el miedo solo puede surgir, como tú explicas, si yo estoy comparando el presente con algo. Porque si yo no comparo el presente con algo, no puede existir miedo porque no tengo nada con que valorar esto que está sucediendo ahora. Entonces, cuando yo estoy en el presente, como no comparo el presente con el pasado, ¿vale? O el futuro, ¿vale? Con el pasado, el miedo desaparece. Porque no hay experiencia previa que me haya generado esa sensación que yo etiqueté como miedo en el pasado. Exacto. Exacto. Un curso de milagros diría que solo vemos el pasado, porque nuestro cerebro solo recuerda e interpreta según lo que conoce. Entonces, claro, para ver algo, para comprender algo, para interpretar algo, para juzgar algo, me tengo que ir a un lugar, y es un lugar pasado. Entonces, nunca vemos lo nuevo. Ver lo nuevo es ver la inocencia. Ver lo nuevo es ver todo inocente. Claro, es ver todo amor, comprensión, inocencia. No quiero ponerlo muy de color de rosa, porque el amor no es ahora que nos queramos todos, nos abracemos, nos achuchemos, no. El amor es un gesto de comprensión en tu mente, una aceptación al otro, aceptar que el otro tiene miedo o que yo tengo miedo. Cuando yo vivo en la aceptación, es una propuesta también que doy, porque claro, eso de como de amar o perdonar es como muy religioso y cuesta mucho entender, pero vivir en la aceptación, y ya que estamos en línea, propongo a la gente que, esto lo dije en una última charla que di en Valencia, que hay un tratado de un tal Gerardo Smedlin que habla sobre la aceptología. Es un tratado de 50 páginas buenísimo. Entonces, si tú vives en la aceptación de lo que es, que lo único que puedes vivir es lo que acontece. Y eso no quiere decir que vayamos al hospital, las enfermeras a trabajar, nosotros cuando podamos, y que la policía haga lo que tenga que hacer. O sea, no estamos diciendo no hacer, pero si vives en la aceptación de lo que acontece y haces lo que tengas que hacer con lo que acontece, tu vida se transforma. Lo que nos hace sufrir es no aceptar.
es resistirte, es rechazar. Y como decía, wow, ¿cómo voy a rechazar la vida? ¿Qué es lo que acontece? Lo que me hace sufrir es que creo que la vida, ahora en este segundo, aquí sentado, tendría que ser diferente a como es. Locura. ¿Cómo va a ser lo que es diferente a lo que es? Locura. Y esa es la locura que a cada segundo, a cada minuto, chocamos. Aparte, si aceptar lo que es, te transformas. Aparte has dicho una frase muy bonita, ¿vale? Que es vivir desde el amor. Y cuando doy conferencias y talleres yo utilizo una frase, ¿no? Que una cosa es vivir desde el amor y la otra es vivir bajo mi concepto de amor. Porque cuando observamos que lo que estamos haciendo es interpretar el presente, ¿vale? En base a mi pasado, cuando observo eso y me doy cuenta que si yo interpreto el presente en base a mi pasado constantemente, estoy repitiendo en el pasado, en el presente, me doy cuenta que estoy en un bucle, la rueda de la vida budista, y es cuando podré empezar a plantearme que quizá existe algo más allá de mi mente conceptual, de ese yo que no, o ese ego, como lo llama el claro. que no para de intentar constantemente darse existencia, llevar el control, tener razón, defenderse, a mantener su historia, etcétera, 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 como le queramos llamar, porque son los mismos nombres para ir a nieve. Algo real que ha creado él para sostenerse. Exacto. La mente siempre está comparándote. Comparando, juzgando, interpretando. Pero una cosa es ver y observar y otra cosa es juzgar. Una cosa es opinar y otra cosa juzgar. Lo que nos saca de nuestra paz no es una opinión, sino el juicio. Es decir, ¿cuál sería la diferencia, no? Opinar sería decir, por ejemplo, este hombre es egoísta o esta mujer es egoísta. ¿Por qué? Es una opinión, porque lo quiere todo para él, no para ella. Eso es una opinión. Otra cosa es por qué es egoísta, por qué es así. Eso es un juicio que me hace daño. Disculpa que te corte. Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que tú hablas que nos pasó a tú y a mí un día. ¿Vale? ¿Ah, sí? No sé si te acuerdas que un día, ¿vale? Estábamos en el centro y yo comenté, joder, es que este tío es gilipollas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Estábamos en el centro y yo comenté, joder, es que este tío es gilipollas. Y me quedé así y dije, ¿pedazo juicio o no pedazo juicio? Y tú me dijiste, Xavi, no es un juicio, ¿vale? Porque si gilipollas no lo juzgas como negativo, solo es un adjetivo, simplemente es forma. Es una opinión, ¿no? Exacto. No sé si te refieres a eso, Juanjo. Sí, me refiero a que desde dónde lo estás viviendo esa situación. ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la comprensión o desde el resentimiento y la rabia? ¿Desde qué lugar? O sea, al final eso es para nosotros. Exacto. Si decir gilipollas, y lo siento por el taco, por la gente que lo... es que puede ser un adjetivo cariñoso, es decir, simplemente tiene unas características, pues que esta persona siempre está tropezando en la misma piedra, pero en ningún momento estás utilizando eso como algo malo. Ya. Puede ser una opinión. Lo importante es desde donde tú lo estás viviendo, porque todo lo que sucede en la vida es para uno mismo, no es para los demás. O sea, mi experiencia de vida como Juanjo es para mí solo. O sea, todo lo que sucede en mi vida hoy mismo, eso es para mí, es para sanarme yo, es para comprender yo. Entonces, cada uno de nosotros tiene su trabajo, entre comillas, ahí, ¿no? Entonces, también, si te parece, volviendo a la situación, porque claro, la gente también, yo quiero que esto también sea una mirada práctica de esta situación que vivimos hoy mismo aquí encerrados todos, ¿no? En el confinamiento. Como no existen las casualidades, hemos dicho, entonces la verdad también es tenemos que mirar, bueno, no es casual dónde estoy, con quién no estoy, o sea, qué tengo que sanar, qué tengo que comprender, sanar en el sentido de comprender en mi mente, ¿no? Con mamá, con papá, con quien estoy ahora, cómo es que ahora la familia tiene que como volverse a unir, qué hay en nuestro inconsciente que queremos reparar, sanar esa historia ahí. Y por tanto, las relaciones que tenemos ahora es una nueva oportunidad. No hay nada, o sea, nadie nos culpa, nadie te está castigando, Dios no está tomando nota de castigarnos por algo. Son situaciones que todas están en sincronía y que tengo que darme cuenta de
¿para qué vivo lo que estoy viviendo? ¿Para qué de bueno, hermoso y bello estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque recordamos una cosa, no existe el mal, no existe lo malo. Por tanto, es ¿para qué de bueno estoy en esta nueva situación? Y ahí entraríamos a preguntarnos cada uno de nosotros, wow, Hombre, ¿qué hago, no? yo pienso... ¿Qué tengo delante mío que tengo que agradecer? Fíjate en la historia, al final, si todo es amoroso en la vida, ¿para qué de amoroso tengo esta historia? Yo personalmente estoy con mamá, con mi madre, con un problema de una enfermedad mental, con Alzheimer, y bueno, estoy trabajando eso también en mí. Estoy sanando algo con ella aquí también. O sea, todo es para bien y hermoso y bello, incluso morirse, lo siento. Morirse no puede ser malo, si no los buenos no se morirían. Vamos a mirar esto de otra manera. Aparte, una de las cosas que has dicho que también es muy bonita es cuando dices, no, que Dios nos ha enviado esto, para esto, lo otro. Hay un ejemplo de, a ver, si es que Dios no es humano, no tiene la capacidad de enviarnos o no enviarnos. Dios es un arquetipo del amor, conciencia, como queramos llamar, energía, cada uno le pone su nombre. Pero Dios, si Dios no sabe ni que existimos, si a Dios le importa tres narices, Dios es esa conciencia que todo lo abarca. Exacto, Dios como alguien, no. No tiene unas cualidades humanas que nosotros le aportamos o nosotros le damos. Somos nosotros los que le damos las cualidades a las cosas. Las cosas por sí solas no tienen cualidades. Es decir, soy yo que estoy viviendo esto de esta manera. Si yo no le aplico esa cualidad a lo que estoy viviendo, esa experiencia no tiene cualidad por sí misma. Pero es el cuerpo que utiliza el personaje. A mí me gusta llamar a Dios un estado de conciencia, un estado de comprensión. Por poner alguna palabra, ¿no? Eso sería. Sí, bueno, según las antiguas culturas, digamos que tú podrías unirte a Dios. Detrás de Dios habría algo más que no podríamos llegar, pero cuando hablamos de pensamiento divino, estamos hablando de una forma de pensamiento donde el ego ya no participa, ¿vale? Donde la participación del yo es muy, 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 muy baja, con lo cual ya no interpreta, simplemente recibe información. Sí que el ego participa o el yo participa para poder comunicar con qué, en base a tus palabras, etc. Con lo cual hay una parte todavía de ego muy civilino, pero ya no estás asociado a él. Claro. Porque ya no estar asociado, entre comillas, digamos que el filtro del ego que lo cambia todo, al ser tan civilino, ya entra casi el mensaje limpio, para decirlo de una manera. No sé si lo decís, ¿vale, Juanjo? Sí, la idea es, desde mi visión, la idea sería ¿cómo vivimos esto que estamos viviendo? ¿En lo real o en lo falso? Lo real es aceptar lo que acontece. Lo falso es luchar con lo contrario a lo que acontece. ¿Desde qué lugar? ¿Y desde qué lugar cada uno de nosotros ahora estamos con quien estamos? ¿Desde qué lugar quieres vivirlo? ¿Desde el conflicto o desde la paz? ¿Desde el amor o desde el miedo? Desde el amor o desde el miedo, exactamente. Esa es la idea. Y la conclusión más sencilla de todo es que si quiero estar tranquilo solo puedo vivir desde el miedo. Desde el amor, perdona. Exacto. Y además el curso de milagros te diría, eso es lo real, lo demás no existe. Claro, es que estamos hablando, estamos poniendo un pie aquí y otro allí. Es difícil pero al final estamos hablando de no dualidad. Y la no dualidad, para mí, es la realidad, el todo ser uno. No dual quiere decir no dos, todo uno. Por tanto, si vivimos en el todo uno, no hay conflicto con el otro, porque hay aceptación y comprensión, sabes que hacen lo que saben, lo que pueden, que yo hago lo que sé, lo que puedo, no hay interpretación de eso. Cuando juzgo, me separo. Cuando comprendo, me uno. Si al final no solamente es un cambio de pensamiento en tu mente. El pensamiento amoroso de comprender y aceptar, ese es amoroso, y el pensamiento de rechazo, de juicio, ese es de sufrimiento. ¿Y por qué me hace sufrir el rechazo? Y sobre todo el rechazo en lo familiar, porque eso es lo que nos duele al final. Las almas cercanas son las que tenemos, son las más importantes para nosotros. En el fondo, ¿por qué me hace sufrir más lo cercano, la familia? Porque es justamente lo que tenemos que sanar y comprender. Y
Me enferma lo no amoroso. En el fondo, si el rechazo te duele, entre comillas, porque te hace no sentirte unido, porque tú te crees, ¿vale?, que no estás unido cuando te rechazan. En el fondo es un juego del yo. Es decir, Correcto. es decir, nuestra naturaleza es unión. La Muy bien. naturaleza siempre es unión, porque aunque a mí me rechacen, entonces yo me juntaré con otras personas. Entonces, mi tendencia siempre es a la unión. El problema es que esa unión la aspectamos mal. En vez de aspectarla desde el amor, la aspectamos desde el miedo. En vez de aspectarla desde lo que soy, la aspecto desde el ego. Y el problema que tenemos primordialmente es este. Que Correcto. cuando hablabas de no dualidad, es decir, el pensamiento no dual, que le llamo yo entre comillas, el pensamiento no dual sería amor, lo que tú estás hablando de amor. Es un pensamiento de amor. ¿Eh? De amor, de unión, poner la palabra que queráis, que no nos Sí, quede pero, esto como el amor muy rosa, ¿no? El sí, amor es comprensión, ¿eh? Sí, sí, pero en el fondo, si te das cuenta, hablamos de lo mismo de diferentes maneras, porque sí, sí, a la total. dualidad final no podremos llegar desde un cuerpo. Eso hay que tenerlo claro, desde el yo con cuerpo. Lo hemos comentado tú y yo muchas veces, además en privado. Pero realmente la realización es un cambio de percepción, y ese cambio de percepción es verlo todo desde el amor, desde el amor. Desde el amor, desde la unión, desde el no defenderme, desde el sentirme yo Exacto. soy lo No, mismo que todo, sí, sí, pero sí. para sentirme así tengo que dejar a mi yo un poco de lado, es lo que hablamos muchas veces. Exacto. Desde el amor. Hay otra palabra que me gusta utilizar también mucho, que utiliza el curso de milagros también, desde la inocencia. O sea, Exacto. si todo es amor, si todo es amoroso, si todo es la verdad, que es unión, todo es inocencia. Claro, aquí chocamos mucho, es un cambio de paradigma importante. ¿Cómo que todo es inocencia y fuera? Bueno, todo es inocencia. O sea, es mirar más allá del cuerpo, es comprender que cada uno está viviendo como está viviendo, con sus miedos, con sus carencias, con lo que vivió en la infancia, en la juventud, y la consecuencia es de ser como somos, pero en el fondo es porque vivimos en el miedo, entre comillas. Por tanto, se trata de ir quitando esas creencias que no dejan ver el amor que ya eres, la inocencia que ya eres. No hay nadie culpable en el mundo. No hay Bueno, nadie. Cada uno hace lo que sabe y lo que puede con la conciencia que tiene, con la comprensión que tiene. Entonces, ver eso yo en mí, ver eso, comprender eso en mí, me sana a mí, es me que da paz a mí. cuando somos capaces de observar que todos están viviendo en su sueño, me ayudará a observarme que yo he estado viviendo en mi sueño y me hará entender que si están viviendo en su sueño nunca pueden ser culpables porque no son conscientes. Si yo Muy no bien. soy consciente nunca puedo ser culpable. Entonces me Ok. permitirá girarme a mí mismo, ver que el hecho de juzgarlos, interpretarlos, es yo haberme creído el sueño y podré ser consciente de que vivo en el sueño y percibir la realidad como un sueño. En el momento que yo percibo la realidad como un sueño, podré cambiar esa percepción, percibirlo como sueño, como no real, pero que no sea real Ok. no quiere decir que no exista, y eso entonces ya me permitirá, digas, ojo. Sí, sí, no, que no exista o que no lo experimente. Sí, sí, es lo mismo que dices. No, Sí, sí. al observar que es sueño, que tú, al percibirlo ya como sueño, esa es la realización, es el cambio de visión del yo, es el cambio de Exacto. paradigma. Entonces, si eso es un sueño, es como cuando dormimos por la noche y soñamos conscientemente. Sabemos que no nos puede pasar nada. Eso no quiere decir que en un momento dado yo pueda tener un sentimiento y sentirlo y tal, pero Claro. como sé que es sueño no me puede pasar nada. ¿Qué es lo que nos pasa por Exacto. la noche? Cuando tenemos un sueño consciente, que vemos que la gente en el sueño consciente se muere, grita, tal. Y cuando yo soy consciente que estoy en un sueño es, ya, pero es que no me puede pasar nada, no es real. Es Ok. exactamente lo mismo aquí, en esta parte de la modalidad. Claro, entonces, exacto, cuando empiezas a vivir con esa idea, es como que hasta ahora estás viviendo siempre arrastrado por tu inconsciente, con los miedos que nos han enseñado de pequeñitos. Claro, de pequeñitos dicen que todo el mundo ahí fuera es peligroso, que ahí fuera solo hay peligro, y ya vives con esa idea toda tu vida. Y lo haces de forma inconsciente. Digamos que el proceso de, entre comillas, empezar a despertar, a comprender, sería, primero es inconsciente y automático, y luego de repente empiezas lo que dices tú, a parar, a darte cuenta y dices, uy,
A lo mejor son mis pensamientos, mis creencias. A lo mejor no todo es peligroso ahí fuera. Y empiezas a ver en otro lugar. Y empiezas a ver que al final cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Y que nadie es culpable. Y empiezas a ver ese gesto de inocencia en ti y en ellos. Porque es bueno que lo veas en ti. Si no lo ves en ti, no lo experimentes en ti, no lo puedes ver fuera. Si tú no te amas y te perdonas todo tú en ti, difícilmente puedes perdonar. Si no sabes lo que es el perdón en ti, no puedes perdonar fuera. Entonces, cuando empiezas a ver eso desde ese lugar, eres el mismo, vives las mismas situaciones, pero como dice el curso de milagros, dices, empiezas a vivir en el sueño feliz, por encima de la batalla. Ya empiezas a vivir por encima de la batalla. Es decir, vives en el mundo, compartes el mundo, pero sufres menos. Y cuando sufres y te aferras y te equivocas y caes, vas y te lo perdonas. Vas y te lo aceptas. Entonces, me acepto que todavía estoy pillado en mis creencias, en mis miedos. Eso es un gesto amoroso hacia uno mismo. Sí, entonces, ahí diluyes ese conflicto en ti también. Y en el momento que no eres capaz de aceptarlo todo. Y en el momento que llegas a este estado, es como cuando es el momento que el yo o el ego ya está en calma y te puedes sumergir para ver qué es ser yo, ¿no? Para ver qué es ese constructo mental de qué es yo. Y me sumergiré en él y veré que las ideas no son mías, que no existen ideas, que yo, bueno, lo que digo muchas veces, me centro en la historia y no en idea, y poco a poco ir descubriendo eso hasta que llegue el día me desidentificaré, yo le llamo desasociarse, me desidentificaré de él. Pero mientras yo tenga el yo en guerra, en lucha, no podré nunca sumergirme en saber qué es ser un yo. En mi caso sería ser Xavi, en el tuyo ser Juanjo. Entonces, primero nos damos cuenta que es ser Xavi, luego me daré cuenta que es ser un yo, porque todo el mundo es un yo, y luego me daré cuenta que antes de ser un yo está ser. Y poder sumergirme en ese ser desde donde podré observar consciencia. Exacto. ¿Vale? Sí, es como dices, es como un proceso. Hay un proceso, pero en el fondo lo que tenemos que ver es que tú no eres el cuerpo, tú eres, como decías tú, el ser. El ser. Yo explico muchas veces, ya nos hemos reencarnado. Creamos en la reencarnación o no. Yo en mi vida ya me he reencarnado. En esta vida ya me he reencarnado. Antes tenía un cuerpo así, cuando era un bebé, luego tenía un cuerpo de 5 años, luego un cuerpo de 15, luego un de 20 y ahora uno de 35. Bueno, un poco más. No, a ver, 35 los tienes, Juanjo. Los 35 los tengo. Los tienes. Claro, pero fíjate, ¿quién es esa parte de ti que ha estado en todos esos cuerpos? Tú no eres el cuerpo, tú eres el ser que ha estado en todos estos cuerpos. Por tanto, cuando desapareces, desaparece este traje usado también, pero tú no desapareces, tu conciencia no desaparece, la conciencia está. Entonces, fijaos, independientemente de que esto nos lo acabemos de creer o no lo queremos de creer, da igual. ¿Cómo quieres vivir hoy, sentado aquí, este confinamiento? ¿En conflicto o en paz? ¿Aceptando lo que acontece o creyendo que lo que acontece, que la realidad que es, no debería ser? Eso es vivir en lo ilusorio que estamos hablando, eso es vivir en la lucha. Es lo que es y lo que deba ser. Y será este confinamiento, y la diferencia es que si ahora empiezas a vivir en paz, en este confinamiento, el minuto siguiente será de paz, los 5 minutos de paz, los 10 minutos de paz, la hora de paz, porque la estás eligiendo tú. Tú eliges cómo quieres vivir. Si ahora estás en el miedo, en el estrés, en el agobio, el minuto siguiente será de estrés, de agobio, la hora será de estrés y agobio porque lo estás creando tú. Nosotros somos creadores. En el instante en que tú empiezas a vivir desde esta aceptación, vamos a ver esta aceptación, tu segundo se transforma, tu minuto se transforma, tu vida empieza a vivir de otra manera. Y esto será hasta de aquí una semana, hasta de aquí 2 semanas, o cuando tenga que ser. Pero fíjate la diferencia. Vives ahora en paz, no cuando esto se acabe. Hemos puesto nuestra felicidad en esta situación, hemos puesto nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad en que esto acabe. Estás poniendo tu felicidad en algo externo a ti. La felicidad eres tú, la felicidad es lo que es, la felicidad, la paz es lo que existe, la salud es lo que existe. Cuando yo pongo mi felicidad en que esto acabe, lo que estoy poniendo es estrés, miedo, culpa, enfermedad. Aparte es muy bonito lo que has comentado,
porque muchas veces, ¿vale? Cuando hablamos, hacemos conferencias y tal, ¿vale? Muchas veces yo siempre digo lo mismo, que expresamos palabras que a veces no sabemos qué significan o no entendemos o no entendía yo en su día qué significaban, ¿no? Y es muy bonito cuando has dicho el aceptar, ¿no? Porque muchas veces me planteo, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es no aceptación, punto, no hay más. Si yo algo no lo acepto, es conflicto. Y si lo acepto, deja de ser conflicto. Muchas veces me preguntan, pero Xavi, ¿qué puedo hacer con este conflicto? No, es que el conflicto lo has creado por la no aceptación. Cuando tú dejes de no aceptar las cosas, el conflicto va a desaparecer. Es muy sencillo el movimiento. Digas. Sí. Fíjate, sí, de acuerdo, totalmente. Y fíjate qué es el conflicto. Es un conflicto, como dices tú, de no aceptación, un conflicto de creencias. El conflicto es la creencia de lo que sucede o lo que hace el otro no debería hacerlo. O sea, un conflicto de creencias. Un conflicto de creencias, en el fondo, de pensamientos. Sí, es que somos... El yo es un pensamiento, con lo cual, el día que descubro que mi yo es un pensamiento que a su vez crea pensamientos, dices que primero no tiene ni pies ni cabeza, pero el yo es un pensamiento y cuando observo que quizás yo no sea un pensamiento, sino el espacio donde sucede ese pensamiento, esa mente, me reconozco que si yo es un pensamiento, tú yo es un pensamiento, ese pensamiento sucede en un espacio. Es el espacio donde todos nos unimos. Mira, Juanjo, aprovechamos que Silvia nos hace una pregunta. Y es para ti porque yo aquí sí que ya sabes que no llego. Me diagnosticaron una enfermedad heredada crónica y degenerativa. Afecta al sistema nervioso central. ¿Qué consejo me puedes dar? Complicado por aquí, sin ver su historia, sin ver toda, incluso el árbol genealógico, de dónde viene esa historia, pero bueno, en general lo que tenemos que ver, no le puedo contestar directamente, pero si afecta al sistema nervioso, muy amplio, un poquito. A alguna patología motriz, es decir, algo le afectará a las extremidades, o a ver, no sé exactamente qué es. Por tanto, es un conflicto de desplazamiento para mí. Cuando le aparece el síntoma, la idea sería buscar, cuando le aparece en su vida, qué situación de movimiento motriz estaba viviendo muy conflictivamente, de querer ir y no poder, o no de no querer ir y obligarse a ir o hacer, porque no sé exactamente toda su historia. Es lo que le puedo ayudar. Vale, a mí me apasiona mucho, te lo he comentado muchas veces, porque para llegar a esos estados que hablamos muchas veces, ¿vale? De paz, etcétera, etcétera, yo le digo aspectar bien el yo, hay que poner el yo en calma. Y en dualidad, el yo inicialmente es dual, el yo se mueve en dualidad, es muy importante que el yo entienda inicialmente, luego con el tiempo no hace falta que entienda, pero inicialmente es necesario que el yo entienda, le dé un significado a la experiencia para poder calmar ese yo, para aspectar el yo. Entonces, una de tus facetas para mí creo que es muy importante es ayudar a calmar el yo para una vez calmado poderte sumergir a través de metabioconsciencia, ¿no? Que el yo entienda, ¿vale? Correcto. Que se calme. Lo dual, en lo físico es así, exacto. Exacto, ¿no? Es decir, trabajemos primero la tierra, digamos, sí. Para luego sumergirnos una vez el yo calmado, en esa parte del yo más sutil. Mira, más... A colación de lo que dices, un día encontré, o me hablaron, una amiga me habló de un tal maestro Zen, fíjate, hablando un poco de lo que dices, de la no dualidad, él le llama la mente original. Sí, yo le llamo primigenia, ¿ves? Yo le llamo primigenia. Mente original. Este es un maestro Zen japonés, un tal Bankei Yotaku, que nació en el 1622 y murió en el 1693, y habla de eso. Yo solo le digo, si me permites, leo un fragmento, un par de líneas que he escogido, porque me ha venido a la mente cuando íbamos a esta charla. Yo solo le digo a la gente que permanezca en su estado mental original, en lo que ya es origen en ti, la que ya es tu esencia, y que no lo transformen en pensamiento. No pretendo que hagan nada especial, ni les doy reglas ni prácticas concretas.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos estén prácticas, reglas y tal y cual, pero solo te pide, vuelve a tu ser, vuelve a tu mente original, que es lo que eres. Todo lo demás son interpretaciones, son juicios que te sacan de tu paz y te enferman, en el fondo. El tema es lo que hablamos muchas veces, es la interpretación, porque cuando oímos vuelve a tu mente original, muchas veces nos pensamos, ¿vale? Que es conectar con una mente, ¿vale? Y vivir, ¿vale? ¿Cómo lo explicaría? Y vivir externamente desde esa mente, ¿no? Original, como si me quedase en stand-by. Y es reconocer que tú eres esa mente y cuando tú conectas esa mente, el yo sigue existiendo, pero ya te reconoces como esa mente y entonces Correcto. te mueves, es la realización que hablábamos, te mueves de una forma diferente porque te mueves en amor, como dirías tú, ¿no? Sí, por encima de la batalla, diría el curso de milagros, por encima de la batalla, ¿no? Vives en el mundo, pero ya no lo sufres tanto. Exacto, pero has conectado con ella, no es que esa mente tenga que aparecer y pum, y No, quedarse ahí. no, Simplemente no, la reconoces y entonces claro. empiezas a moverte desde ahí. Es que no sé cómo explicarlo. No sé No, cómo... no, muy bien, muy bien. La tienes que reconocer porque ya está en ti. No es que tengamos que ser buenos, no es que tengamos que buscar algo divino, ¿no? Es que eso ya, la paz ya eres. O sea, solo se trata de ir deshaciendo esas capas de cebolla, esas creencias, esos miedos que no dejan ver que tú ya eres Y lo que dices tú, inocente. y lo que dices tú es muy bonito porque es reconocerte. Es que lo que dices tú es que ya eres. Es que en el fondo no haría falta ni reconocerte porque ya lo eres, pero estás tan entretenido en Eso todas es. tus cábalas mentales y todos los juegos del yo. Estás tan pendiente de tu yo Ujú. que no te das cuenta que ya eres eso y que solo A tienes ese que nivel, dejarte en calma, en paz, sí, a soltar ese el nivel, personaje. sí, Xavi, sí, sí, perdona, que te interrumpo, ganas de comentar, nos Sí, no, interrumpimos. hace mucho que no nos vemos. A ese nivel, esto es otra nueva oportunidad, este confinamiento, para interiorizar, para ir adentro, para darte cuenta de que ponemos nuestra felicidad, nuestra escala de valores solamente en lo externo, en tener, en conseguir, en atrapar. Nos han enseñado desde pequeñitos que si no tienes no vales, que si no consigues no vales. Y no solo quiere decir que no tengas metas o tengas proyectos, pero ¿desde qué lugar? Desde el conflicto, desde la paz vas a ir, desde el sufrimiento o desde la comprensión, la aceptación, el fluir en el río de la vida. Es, Nunca te va a pasar nada que no deba pasarte. es de Nunca, es imposible. ¿qué te va a mover? ¿El proyecto o la paz? Es muchas veces se lo digo a la gente O el que viene a disfrute, ¿no? ver. El disfrute de ¿Qué, eso. qué te va a mover el proyecto? Es decir, el conseguir eso, ¿vas a mover Uh-huh. toda tu vida para conseguir eso? ¿Vas a modificar toda tu vida para llegar ahí? ¿O simplemente vas a tener eso y vas a dejar que la vida te acompañe para llegar ahí? Vas a permitirte estar en paz constantemente. Y si estás en paz, dejarás que la vida te acompañe porque no modificarás nada para llegar ahí. Pero Uh-huh. nos movemos al contrario. Movemos toda Claro, la vida para llegar a ese punto que queremos llegar. Cuando la eso vida es. nos va a hacer llegar ahí si permitimos que la vida nos acompañe. Y sería bueno que ellos también, los que están escuchando, en este momento se dieran cuenta de que esto no es algo especial. Esto es lo que somos. O sea, que la inocencia, que la tranquilidad, que la paz es lo que eres. Y cuando salimos de la paz, nos lo perdonamos, nos lo aceptamos. Porque el primer gesto, yo es que quiero siempre hacerlo como muy práctico, ¿no? O sea, tú ya eres esto que estás, esto que anhelas, la paz que anhelas ya la eres. Uf, o sea, no hay que ir, no hay que ir a ningún lugar. Es ahora, aquí, sentados. Aquí el poder nuestro siempre es en el presente, el único lugar que existe. Nunca podemos vivir 5 ni 10 minutos para adelante, ni 5 ni 10 minutos para atrás, solo este instante. Y en este instante, como decía antes, estás creando tu nueva vida, tu nuevo segundo, tu nuevo minuto. Entonces, si mi minuto que viene, mis 5 minutos que viene, si mi hora que viene es de intranquilidad, de sufrimiento, es porque yo estoy eligiendo eso. Es porque yo quiero cambiar algo externo. Aparte lo que comentas es bonito porque es que esta ley no es especial. Es que No, lo contrario, lo que buscamos constantemente es ser especiales para eso tener es, existencia y que nos vean. Y el hecho de eso intentar es, ser especial nos desconecta de esto. Esto eso sería lo es. normal.
Claro. Y eso El lo juego está hacemos invertido. porque nos... Sí, sí, perdona. El juego está, no, como tú dices, el juego está invertido. Es decir, Claro. Eso este no, mundo, lo hacemos para que nos vean porque no reconocemos que ya somos, por nuestro miedo. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer en la vida, no hay nada que hacer, pero sí todo que ser. Todo que ser a cada instante, a cada instante, a cada momento tú eliges conflicto o paz. Dice el curso de milagros. ¿Qué quieres vivir? ¿Conflicto o paz? Tú eliges. Tú estás viviendo, sufres ahí fuera porque estás eligiendo conflicto. ¿Conflicto o paz? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Qué elegimos normalmente? ¿Tener razón o ser feliz? Tener razón. Así nos va. Locura. Juanjo, mira, Gemma, val, no, Gemma nos comenta, encantado con todo lo que comentáis. Un ejemplo, personalmente, no tengo miedo al virus y me encanta estar en casa. Estoy aprovechando mucho el tiempo. Me preocupa el trabajo. Como autónomo se han caído todos los proyectos y hoy los últimos que tenía, en mayo. ¿Cómo podemos trabajar este miedo de no entrar ingresos y tener que pagar los gastos? Miedo al virus no tengo, sí preocupación a los proyectos de vestuario. Okay. ¿Qué opinas, Juanjo? Bueno, yo diría, vamos a donde estábamos. O sea, y decíamos que todo es sincronía, que no hay nada fuera de lugar, que lo que acontece es lo que tiene que acontecer. Y lo que nos hace sufrir es nuestra mente pequeña, esta, la limitada, de creer que las cosas deberían ser de otra manera. Entonces, como dice Gemma, dice ella que lo que le preocupa ya no es el virus, sino la situación económica o el proyecto que se ha caído o ha dejado de caerse. Bien, las cosas no, lo entiendo, ¿eh? No es que caiga o no caiga, es que acontece lo que debe acontecer y siempre de forma amorosa hacia uno. Desde nuestra mente pensamos que ese proyecto era mi felicidad y mi paz. Lo único que hemos debido hacer en este mundo es a ser felices, a comprender el amor que somos, la inocencia que somos, a comprender la verdad que somos. Entonces, la creencia de que el proyecto era lo que me iba a dar la paz no es así. La paz no está en ese proyecto. ¿Por qué lo sé? No es que sea divino, porque ese proyecto ya no está. La paz está en donde estés ahora, Gemma. La paz es donde estoy yo ahora. O sea, eso no quiere decir que te organices para tener un nuevo proyecto que hagas, pero desde qué lugar lo hago. Confía en tu alma, confía en tu vida te lleva. Entonces, queremos ir al mar, que te lleva al río, te lleva al mar, pero estamos cogidos en las ramas. No, no, coño, suelta la rama, confía y déjate llevar. Entonces, déjate llevar. Lo económico, pues el gobierno ahora parece que va a ayudar, pero eso, si ayuda bien, si no ayuda el gobierno, también. Solo hemos venido a ser felices. Y seremos felices con una casa, o con una casa, o con este dinero, o con mucho dinero. O sea, la felicidad no tiene nada que ver con lo ilusorio. Dice el curso de milagros que todo lo que nace y muere, todo lo que aparece y luego desaparece, no es real. De hecho, es solamente el cuerpo y las circunstancias que vivimos un espacio para reconocer esa unidad que somos. Entonces, desde mi visión, Xavi, desde mi visión, Gemma, yo te diría, confía, tu vida te está diciendo que eso ya no es. Ese proyecto no es otra cosa. Esa pareja no es otra pareja. No es que tiene que ser esa pareja, por ejemplo. No, no, es que esa ya no es. Porque si fuera estaría. Wow, no es. Todo es lo que acontece segundo a segundo. Tu felicidad, Gemma, es ahora aquí sentada escuchando. Es que Relevante de aquí lo mismo, ¿eh? Enlazando un poquito con lo que decías tú, Juanjo, que decías que la paz no está en este proyecto, no, Gemma, es que la paz no está en este proyecto. Es que lo que está en este proyecto es la falsa seguridad que el yo se cree tener al tener un trabajo, unos autónomos y unos ingresos. Es una falsa seguridad. Y como ahora el yo está perdiendo esa falsa seguridad, está empezando a generar movimiento para buscar dónde engancharse ahora con una falsa seguridad. Entonces, tú lo comentas, Gemma, me preocupa. No, es que te preocupa, te estás ocupando, ¿vale?, mentalmente antes de que suceda. ¿Vale? Ahora los ingresos han bajado, pero es que no sabemos qué va a pasar mañana, si mañana el gobierno dirá
todo se ha acabado, no paguéis autónomos y tal. Es que no lo sabemos. Te estás ocupando tu mente en esto antes de que las cosas sucedan. Y eso te desconecta del presente. ¿Por qué? Porque el Claro. yo vive de la seguridad exterior. Y lo que está intentando explicarnos Juanjo es que si yo me anclo ahora al presente, dejaré de preocuparme, de ocupar mi mente antes de que sucedan las cosas, volveré al presente y me daré cuenta que la felicidad depende de cómo yo esté en el presente, no de nada externo. Yo pongo muchas veces un ejemplo que sé que a veces es duro si no hemos tenido experiencias y las hemos podido vivir así. Es disfruta de ser feliz, disfruta de estar triste, disfruta de estar comiendo con los amigos unas tapas, disfruta si alguien se va de tu familia acompañándolo. Para mí la experiencia más bestia que tuve es disfrutar cuando tuve que acompañar a un familiar mío a dejar esta vida. Antes, en el pasado, lo vivía muy mal. Claro. Y ese proceso lo pude disfrutar. Sentía dolor, sentía pena, pero disfruté del sentir y dolor y la pena porque era una experiencia más de la vida que tenía que vivir. Y fue una experiencia muy bella. Y cuando yo me arruiné, porque yo me arruiné en el pasado, ahora que lo observo, eso me ha ayudado a observar este presente de una manera diferente, de poder Claro. disfrutar lo que estoy viviendo también ahora, de que mi felicidad o mi estado de calma no dependa de lo exterior. Me puedo quedar sin dinero, sí, pero es una frase que utilizo mucho. Mi paz interior no es negociable. Claro. Si tengo dinero o no. Si no tengo, ya veré cómo se desarrollan las cosas el día que no tenga. Haré mis previsiones, etcétera, etcétera. Pero no me ocuparé más de lo que me tenga que ocupar con eso. Y si no me puedo mover, porque no me puedo mover, entonces, ¿para qué preocuparme si no me puedo mover? Es que es absurdo. Si ahora estoy en mi casa, Sí, encerrado en casa. Es mi humilde claro. punto de vista, ¿eh, Gemma y Juanjo? Sí, sí. Sí, al final se trata de aceptar lo que acontece en tu vida con una idea. Para mí siempre esto es muy importante, con esa confianza de que lo que sucede es amoroso. Tu alma sabe, tu alma solo pretende que reconozcas que todo es amoroso. Wow, incluso perder la pareja, incluso perder la economía, ¿cuántas personas se han arruinado y han comprendido? ¿Cuántas personas después de una enfermedad muy grave han hecho un cambio en tu vida importante? Después de un cáncer, el cáncer muchas veces es me arrastra y me hundo o gracias a ese cáncer, entre comillas, soy otra persona. Entonces, hay que tener esa confianza de que la vida solo es amorosa, morirse es amoroso. Oh, no, es que es verdad, es que no existe lo no amoroso, lo malo. Wow, entonces, Gemma acepta esa situación, es para bien inevitablemente. No existe lo malo, es para bien. Otra cosa es cómo lo interpreta mi mente, mi ego, mis creencias, mis interpretaciones. Entonces, vuelve a la mente original. Si te parece... Y un segundo juego. Y un juego dual muy bonito de hacer. Yo lo practico muchas veces con la gente que viene a verme. Empieza a repasar momentos de tu vida que en esos momentos lo viviste como lo peor de tu vida. Y mira dónde te han llevado. Y verás que Claro. la mayoría de momentos que has vivido duros, luego te han llevado a una experiencia buena. Porque la dualidad son picos. Entonces, yo cuando mi padre murió, lo viví muy mal. Pero luego al cabo de los años vi que esa experiencia me había llevado a ciertas maneras de ser yo, etcétera, etcétera. Y dije, guala, de ese momento tan malo he llegado aquí. Guau, si en ese momento no hubiese sido la palanca para que yo hubiese llegado Claro. ahí. Cuando me arruiné económicamente fue, lo pasé muy mal. Y luego fue, yo no sería quien soy ahora dando charlas, acompañando a la Exacto. gente, si no me hubiese pasado eso. Ahora agradezco eso. Y eso me ha enseñado que quizá los momentos que yo juzgo como duros es un juicio. Y al ser un juicio y una interpretación, no es real. No me los tengo que creer. Claro. Simplemente me pongo delante de ese momento, cuando veo que lo juzgo así, es, bueno, lo sé, pero no me lo creo. No me creo que esto sea así. Ya, bueno, es una práctica, nos cuesta, pero es verdad, es así.
¿Qué ibas a comentar, Juanjo? Disculpa. No. Y quería comentarte algo más de este hombre que a mí me encantó. Fíjate que de este hombre, el Bankei, yo lo digo por si alguien lo quiere buscar en internet, Bankei Yotaku, solamente hay un par de información, solamente he encontrado un par de hojas, pero acaba un texto que va mucho con lo que estamos hablando y dice: en el estado mental original, o sea, se trata de volver a tu origen. Lo demás son accesorios. Vamos a estar toda la vida hasta los 99 años con nuestras creencias y sufriéndolos o volviendo a tu centro. Entonces, en el estado mental original, todas las cosas ocupan su lugar y permanecen en completa armonía. Cuando todo lo que haces, lo haces en tu estado mental original, el ojo que ve a los demás como realmente son se abre en ti y sabes por ti mismo que todos son ya seres iluminados. Es que esto es bonito. Por esta razón, una vez que comienzas a vivir en el estado mental original, ya nunca regresas a los viejos pensamientos. Esto sintetizándolo mucho, es lo que dice el curso de milagros. O sea, se trata de volver a mirar más allá, a la mirada crística, diría el curso de milagros. Es una mirada que no juzga, que comprende, que te une al otro. Cuando empiezas a soltar esos pensamientos que son nuestros velos, ¡wow! Vives en la confianza. Sí. Gemma vivirá en la... Fíjate la diferencia de Gemma. Ahora me permite, Gemma, que la utilice, porque nos ha puesto muchas gracias y creo que le va a servir. Al final, es ahora, me permito que la vida me lleve y confío. Y eso no quiere decir que tenga proyectos y metas diferentes a lo que esas viejas metas eran. Tu vida siempre te va a llevar a lo mejor, inevitablemente. Es imposible que tu vida te lleve a lo peor, porque no existe lo peor. No existe lo peor. No existe el mal. ¡Wow! ¿Cómo? No, es que morirse no es malo. No existe lo peor. Bueno, es que, Juanjo, cuando llegas a ese estado mental, además, es que me apasiona mucho, que es estado mental, porque realmente es un estado mental. Estado mental. ¿Vale? Porque somos mente. Lo único que esa mente, esa palabra yo digo muchas veces, nos rechina. Somos mente. Sí. Cuando llegas a ese estado mental y te reconoces como eso, es que ahí no sucede nada, es que ahí no naces, es que eso no puede morir. Claro. Esa mente primigenia no puede morir. Exacto. Es lo que eres. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te vas dando cuenta en tu día a día de que estás empezando a pillarlo? A vivir desde la verdad. Todo lo demás no es verdad, lo siento. Que no se hayan conectado, lo siento. Tenemos que decir lo que más o menos estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a darte cuenta de que estás viviendo ya un poco ahí en ese lado? Cuando sufres menos. Pase lo que te pase en tu vida. Y cuando te pasa algo y lo sufres, te lo aceptas, te lo perdonas. Respiras de nuevo y eliges de nuevo. O sea, el curso, que es mi vida, te dice, elige de nuevo. Solo estás eligiendo desde la mente errada. Elige desde la mente recta. Estás eligiendo conflicto. Estás eligiendo lo falso. Elige comprender, elige perdonar, elige aceptar, elige aceptarte, elige perdonarte, elige amarte. ¡Wow! O sea, solo tengo que cambiar yo, como decías tú, solo es un cambio de pensamiento. La gente que se cura incluso en las terapias, en lo dual, en lo físico. Cuando alguien se cura en las sesiones, que tengo muchísimos casos, voy a dar, ya que estamos también en esto, voy a hacer formación online, porque es que al final tengo que darlo de alguna u otra manera. Y esta situación me está diciendo a mí, Juanjo, hay otra manera de comunicar lo que sabes también, o tu experiencia, ¿no? Entonces, la única diferencia es esa que te decía. Te empiezas a darte cuenta de que sufres menos. Y cuando no puedes, te lo aceptas, te lo perdones. Y eliges de nuevo, elige de nuevo, elige de nuevo. ¿Cuándo? Al minuto siguiente. Ahora me he equivocado y me he cabreado y he hablado mal a este o al otro. Bien, te lo comprendes, te lo aceptas, no tienes que ser perfecto, tienes que ser flexible contigo, amoroso contigo, y al minuto siguiente eliges paz. La única diferencia, explico yo muchas veces, entre el Juanjo de antes al de ahora, es que antes tardaba 3 días en perdonarme, en aceptarme,
en aceptarme, y ahora tardo 3 minutos. Han tardado 3 minutos en aceptármelo. Y si un día tardo 4, me lo acepto otra vez. Y en el gesto de aceptarme, que no acepto, ya soy amoroso conmigo, ya fluyo, ya dejo esa resistencia. Y soy amoroso, que es que vuelvo a la realidad, a la inocencia. Y el observar que cada situación donde, como tú dices, me puedo enfadar y puedo estar 3 minutos enfadando y desconectando de esa paz, observar que esa oportunidad, cada vez que sucede, sea en la situación que sea de la vida, en el caso de Gemma, sea que me empiezo a preocupar, es una oportunidad para reconocer, como Juanjo lo comenta, que no eliges paz. Es una oportunidad para reconocer que me he desconectado de mi naturaleza, que es la paz. Cuando empiezo a observar que todos son oportunidades, es cuando empezaré a ver todos esos conflictos, entre comillas, como algo apasionante, en lo que cada vez que sucedan podré jugar para autorreconocerme si estoy no en paz. Y se vuelve un juego. Y se acaba volviendo un juego tan civilino y tan sencillo como, no estoy en paz, venga, vuelvo. A ver cuánto duro. Duro 3 minutos, me vuelvo a desconectar, vuelvo a conectar. Y bueno, Eso es vivir, creo que vivimos la vida muy parecido y estás todo el día, ¡ay, que me he ido! Venga, vuelvo. ¡Ay, que me he ido! Venga, qué guay, me estoy dando cuenta que me voy y cada vez te vas menos. No sé. Exacto. Y fíjate, lo bonito de esto, de lo que explicas, que al final todas las situaciones que tenemos en nuestra vida, siempre el conflicto lo tenemos no con algo, no contra algo, sino contra alguien. El conflicto no es, no me dan la herencia, sino mi abuela María no me dio la herencia. El conflicto no es algo, no es el ayuntamiento, sino el alcalde no ha asfaltado las carreteras. No es nunca algo, sino alguien. Entonces, fíjate, eso que explicas, que es muy bonito al final. ¿Gracias a quién? Porque al final se trata solamente, este camino de vida solamente es para reconocer quién eres, la paz que eres, la tranquilidad que eres, la unidad que somos. Entonces, ¿gracias a quién yo puedo sanarme, empezar a comprender? Sanar quiere decir comprender, no en lo físico, sino en la mente, ¿no? Gracias a quién yo puedo comprender eso que decías tú, ¿no? Pues que con este he saltado, con el otro no sé qué. ¿Gracias a quién? Gracias al otro. O sea, al final, las relaciones, como diría el curso de milagros, son para comprender esa unidad que somos. Es gracias al otro, al que no trago, que yo me di cuenta de que hay resentimiento, rabia, ira en mí contra el otro. Es gracias al otro que yo me di cuenta de que no he sanado mi mente. Es gracias al otro que yo me di cuenta de que todavía tengo rabia. Entonces, es gracias a él que yo puedo sanar esa rabia, ese juicio. Es gracias al otro, o sea, el otro no es tu enemigo. Mientras tengamos enemigos ahí fuera, no hemos sanado. Mientras no sea capaz de darme cuenta de que esas personas son nuevas oportunidades para incluso eso que os hace sufrir tanto, para incluso eso amarlo. ¡Wow! O sea, aquel que no trago, hombre, Juanjo, a este lo trago, a este también, a este puedo esforzarme, pero a aquel no. Ese le llamo yo el diamante, ese es tu diamante, es justamente el que te va a hacer el salto cuántico de incluso eso traspasarlo, incluso eso perdonarlo, incluso eso aceptarlo o amarlo. Y como tú dices, es decir, llegar incluso a traspasarlo, llegando al extremo de darme cuenta que yo no tengo un conflicto con la persona, porque si el sentimiento es mío, el conflicto no es la persona, el conflicto es con el momento presente que estoy viviendo, porque lo estoy interpretando de una manera X que me genera ese sentimiento. Eso y es. tengo un conflicto con la relación. Eso es. ¿Cómo observo yo la relación? Al cabo de la fin acaba siendo conmigo mismo. Entonces es muy bonito ya cuando traspasas eso y dices, no, ¿cómo es mi relación con la relación? Eso es. ¿La acepto o no la acepto? ¿Qué me está moviendo? ¿Cómo la estoy interpretando? ¿Qué sentimiento está apareciendo? Eso es justo gracias al otro, exacto, sí. Exacto. Sí. Nunca es por culpa. No, me está permitiendo ver que yo tengo un conflicto con mi vivencia presente y el otro entonces ya no pinta nada y puedo agradecer primero al otro de que haya aparecido en mi vida para hacerme ver este conflicto con el presente, haré al otro y me sumergiré en mi presente para ver por qué he rechazado eso. Es fantástico. Entonces empiezas desde esa visión que estamos proponiendo, empiezas a vivir más fácil. Muy sencillo. O sea, nos han enseñado a vivir difícil, complicado, y se trata de preguntarte, bueno, hay otra manera de vivir. Y empiezas a vivir
más fácil aceptando. Aceptando es una de las palabras claves para mí, porque con lo que choco es con lo que me resisto, con lo que no acepto. Por tanto, se trata de aceptar, comprender que cada uno hace lo que sabe y lo que puede y tú colocarte en el lugar. Si me están pegando cada día, aceptar no tiene que ver con humillarte, con desvalorizarte, con aguantar. Eso no es amoroso con uno, ¿eh? Si me están pegando cada día, yo lo comprendo, es violento por lo que fuere, porque el que es violento, que vivió en su infancia, violencia, lo comprendo, es violento, pero me quiero y me respeto. Y gracias a quien yo me empiezo a querer respetar. Gracias al otro, al final. O sea, ni en eso hay culpables. Entonces, en ese gesto de aceptar la situación, tú te colocas en tu espacio. ¿Entendéis? Esta es la idea. Yo por eso propongo, si a alguien le interesa esto de la aceptación, que no es tan espiritual, la aceptología, buscar en internet aceptología, ahí, solo poniendo aceptología, Gerardo Smedlin, el nombre es complicado, Gerardo Smedlin, aceptología, y veréis que es una herramienta fundamental. Porque al final, en las experiencias que vivo yo en las terapias, los conflictos, la enfermedad es resistencia a lo que acontece. Es resistirme a lo que estoy viviendo en mi vida. Acepto esa historia, tu vida cambia. No sé cómo vamos de tiempo, estamos aquí hablando pim pam pum. Sí, bueno, ya es que como cuando tú y yo hablamos, me encanta hablar contigo porque nosotros nos apasionamos y se nos va la hora. Mira, para concluir, a mí hay una frase que no sé si la dijo alguien o no sé qué, que es, dime que te remueve, ¿vale? Dime que quieres cambiar, ¿eh? Dime que defiendes, ¿vale? Sirven las tres y te diré que tienes que soltar. Ok. ¿Eh? Entonces, observa tu exterior. Exacto. Observa que te remueve, ¿vale? Que quieres cambiar. Y yo lo que propondría ya para acabar también, si acabamos ya, es que esto, como decía antes, que lo veamos de forma práctica. Esto no es una invención que está en la mente. Ahora, con esta manera otra de vivir, vamos a ver cómo cuelgo ahora en Internet y cómo vivo lo que está aconteciendo en mi vida. Aceptándolo o resistiéndome a ello. Esperando que se acabe lo antes posible el confinamiento, pero una cosa es esperarlo y otra cosa es sufrirlo, o agradecer dónde estás, con quién estás, vivir lo mejor posible con lo que hay, vivir con lo que hay, aceptar lo que hay, es empezar a vivir en la verdad. Lo otro es mente, la mente no es la realidad, la mente en cuanto a pensamientos, ¿eh? La realidad es tu estado mental, tu estado de conciencia. Entonces, si empiezas a vivir desde este estado lo puedes vivir. El curso le llamaría un instante santo. Un instante santo es un instante sin juicio. Puedes vivir luego un instante santo a cada instante de tu vida. ¡Wow! Tremendo. Y eso yo siempre digo, os lo propongo solamente, para los que estén escuchando todavía, hasta las 12 de la noche de hoy. Porque decimos, coño, es que aguantar esto, Juanjo, 2 días. No, solo hasta las 12 de la noche de hoy. Aceptar todo lo que acontece en tu día a día. Si hay cena, hay cena, si no hay cena, no hay cena, si se ha quemado, se ha quemado, si los niños chillan, los niños chillan. Vive eso desde la pura aceptación, que no es aguantar, no es someterte, no es aguantar y luego reventar. Eso no es aceptación. Aceptar es pasar por alto, perdonar, comprender que hacen lo que saben, lo que pueden, comprender que hago lo que sé y lo que puedo. Empiezas a vivir en una balsa de aceite. Real, lo ilusorio es lo otro. Pues bueno, ya para ir concluyendo, ¿vale? Juanjo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Vale? Bien. Yo en Facebook, Juanjo Valero Romero, luego tengo un canal de YouTube, Juanjo Valero Romero también, ahí hay muchas charlas, hay casos reales explicados de terapia y tal. Y luego tengo un blog también, vidapresencial.blogspot.com, y vamos, en cualquier sitio me puedan encontrar. Será un placer vernos, incluso, bueno, ya estoy preparando sesiones online, de hecho ya estoy haciendo sesiones online y en futuro haré también formación online, o sea que Juanjo tiene... adaptándome a la situación. Ya que nos lo dice él, Juanjo tiene... Bueno, Juanjo tiene un curso que se llama Metabioconciencia, que es un poquito la manera que él tiene de ver la vida y
todo el conocimiento que tiene de patologías a nivel emocional, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo observarlas y tal, pues en ese curso comparte las herramientas que él ha utilizado durante todos sus años de experiencia, ¿no? Si no me equivoco, Exacto. ¿sí? Sí, he hecho como mi método, después de hacer, bueno, pues en bioneuroemoción, biodescodificación, la formación con varias escuelas, la francesa también. Al final, llevo tantos años en esto, llevo 10 años con más de 4.500 casos, entonces ya tienes tu manera, tu método, que es algo diferente, pero es flipante. Yo la verdad es que yo veo literalmente milagros, entre comillas, de casos de cómo la gente se cura. Y como decías tú al principio, solamente es un cambio en tu mente, solo es empezar a vivir eso sin sufrirlo. La clave que daría al final para todos, no suframos. La enfermedad es sufrimiento. Sin sufrimiento es muy difícil estar enfermo. Y con 90 y 100 años todos calvos. No es necesario antes, yo antes, pero no es necesario sufrir. A ver, Juanjo, que nos vamos a enfadar. A mí no me digas eso, que nos vamos a enfadar, ¿eh? Es decir, no me digas que me quedaré calvo. Mira, a los 90 o 100... Bueno, a los 120 lo acepto. Va, 120 casi que sí. Ahí sí que tendré que hacer un trabajo de aceptación, como esto que ya verás, ya. Entonces te pediré yo ahora. A los que estáis aquí, mañana a las 10:30 estaremos con Aurelio. Y el lunes, creo que es a las 7 o las 7:30, estaremos con Nuria Guinar también. ¿Vale? La semana que viene, y bajaré un poco el ritmo, la semana que viene haremos 2, pero de momento Aurelio, que el otro día quedó contento y bueno, y compartimos muy, muy bien, repite mañana, 10:30 de la mañana, y con Nuria Guinar, lunes, no sé si es 9 o 9:30, en la web lo tenéis todo. Y muchas gracias, Juanjo. Pues ¿vale? Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Ha sido divino, ha sido divino. Divino. Ha sido un instante santo. No, un instante santo. Muchas gracias. Gracias a todos los que habéis participado y pues encantados. Ya sabéis dónde encontrarnos. Gracias, Silvia. Gracias, Gemma. Sí, gracias. Gracias a todos.